Hola, hola, buen día a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este día lluvioso de jueves 20 de junio. Mi nombre es Marcelo Loyola, soy el coordinador del programa de vinculación con egresados y agradezco su participación en esta sexta versión de nuestro café virtual USACH, claves para preparar y enfrentar de manera exitosa una entrevista laboral. Como ya es usual en este espacio, nos acompaña Luis Briceño Bustamante, quien es el facilitador de nuestro taller, de nuestro café virtual, y quien además es egresado de esta universidad, experto en recursos humanos y ahí en consultoría. Luis, bienvenido, muchas gracias una vez más por estar con nosotros en este espacio. El espacio es todo tuyo. Gracias, Marcelo. Bueno, gracias a todos los participantes. Bienvenidos a este helado y lluvioso día jueves que nos está anticipando este día de invierno, ¿cierto? Como se extrañaban los inviernos tradicionales, a conversar de un tema súper interesante que siempre llama la atención, que es efectivamente la entrevista, que es la parte de alguna manera donde nos mostramos, ¿cierto? Nos presentamos y de manera bien simple nos tratamos de vender para quedar dentro del proceso que queremos postular. Así que como es la dinámica de todos los cafés, ¿cierto? Más necesario que nunca hoy día el café virtual, por el frío, vamos a comenzar directamente con el tema. Ya saben, dinámica, pueden levantar su mano virtual, preguntar con micrófono abierto o hacerlo a través del chat en el momento que lo consideren necesario para ir aclarando sus dudas. Así que comencemos. ¿Se ve la presentación? ¿Estamos ok con eso? Perfecto. Entonces, Se ve Luis. Nos quedamos por ahí, Luis. Luis. ¿Lo escuchan? ¿se escucha? Ya, ahora Ahora sí, sí te ahí escuchamos, volvimos. te habíamos perdido. Ya, perfecto, volvimos. Bueno, planteo la siguiente inquietud. ¿Qué cosas, qué pensamientos, qué ideas se les viene a la mente cuando hablamos de la entrevista? También pueden ser preocupaciones. ¿Qué cosas se les vienen a la mente cuando hablamos de la entrevista? Ok, ¿algún comentario, alguien? Sin Pueden abrir miedo, sus sin miedo. micrófonos también ahí. No. Fabricar un discurso. Fabricar un discurso. Sí, ¿Ya? ¿Quién habló? No pude ver el nombre acá. Julián. Julián. Perfecto. ¿Y qué es lo que te complica? Explícame un poco más ese fabricar ese discurso. Um, Quizá cuando yo me pongo muy nervioso, soy un poco, mm, soy como quizá muy sincero. No, Ya, no me refiero en el sentido de, o sea, eso está bien, pero como que quizá podría omitir información o emitir ciertas cosas que quizá no me beneficien para la entrevista. Entonces, generalmente igual trato de planificar o dar un discurso de lo que yo quiero mostrar. ya. Cometer sincericidio. Claro, Perfecto. Aunque no lo creas, sí, es bastante común, Julián, por lo que dices, porque efectivamente es muy importante preparar el discurso. Y de hecho, en los próximos cafés, yo creo que en 2 cafés más, vamos a hablar del storytelling, que es de alguna manera cómo armamos y preparamos un discurso alineado a todo lo que hemos conversado que nos permita efectivamente enfrentar una entrevista de manera tranquila. ¿De acuerdo? Y seguro un poco por lo que uno va diciendo. Y ahí también, como lo dice Kenneth, saber qué destacar y qué omitir. Súper importante. Eh, Porque a veces, ¿cuánto tiempo creen que tenemos en promedio en una entrevista? En una entrevista normal. En una primera etapa, cuando recién los están conociendo. 15 minutos. ¿15 minutos? nada. Ya, perfecto. Perfecto. ¿Algún otro comentario? Pero Luis, ¿te refieres a una entrevista así individual o grupal? Porque Sí, no. ¿Te ha ah, tocado grupal? también me han tocado grupales. Perfecto. Ya, Entonces te esos han tocado duran como grupales. 1 hora y media. Sí,
Sí, son verdaderas cacerías, ahí como vamos, les lanzan temas o actividades y solo los entrevistadores observan y van viendo cómo interactúan. Te voy a decir Sí. el tema psicológico, yo creo. Temas psicológicos, vamos a hablar de los temas psicológicos. ¿Te refieres a los test? Sí, Mm. las pruebas. Ya, las pruebas del hombre bajo la lluvia, literal por el día de hoy, ¿cierto? El Zullinger, las manchas, el Rocha, todos los tests que hoy día se usan, más o menos, algunos más, otros menos en las diferentes herramientas de reclutamiento. Perfecto, perfecto. Vamos a conversar de ello. ¿Qué es lo importante? Si ustedes, o mejor dicho, si partiéramos como un proceso, y se los voy a contar a continuación, lo primero que cuando uno sale a una entrevista laboral es lo que podríamos decir es salir a buscar información, el preparar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un aspecto súper relevante. ¿Cuál es la primera, podríamos decir, el primer input de información que reciben del cargo que están postulando? ¿En qué momento se los entregan ustedes para poder ir armando un poco la entrevista? ¿Se les ocurre en qué momento? ¿No? ¿Cuál es la primera información que ustedes ven cuando postulan a un cargo? Cuando postulo, o sea, O la sea, ¿Cierto? oferta. en la postulación virtual, ¿Cierto? El aviso. el aviso, claro. El aviso. Por lo tanto, su primera referencia para poder ya empezar a preparar una futura entrevista es trabajar sobre el aviso publicado. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, ¿cuáles son las habilidades que están pidiendo? Por ejemplo, ¿cuáles son los años de experiencia que están requiriendo? Por ejemplo, el manejo de alguna herramienta tecnológica, software o metodología. Toda la información que para la empresa que está reclutando es importante está en primera instancia en el aviso. Por lo tanto, no podemos dejar pasar el aviso para recién empezar a evaluar y preparar la entrevista. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo primero que tenemos que preparar? Hay aspectos que, y aquí la voy a separar en dos tipos de entrevistas. Vamos a tener la entrevista formal presencial, que hoy día ya se están haciendo, y también la formal en línea. Vamos a hablar de los dos tipos, ¿de acuerdo? Entonces, si, por ejemplo, me llaman para una entrevista presencial, lo primero, confirmar la hora, ¿de acuerdo? Y a cuántas personas se van a reunir. Por ejemplo, lo que comentaban recién, que le tocó una entrevista grupal, ¿ya? Ojo, a veces puede ser que te den la información como a veces no te la den, ¿ya? Pero es parte del proceso uno estar preparado para poder preguntarlo, ¿de acuerdo? Otro aspecto también, haber revisado todo lo que es la logística. ¿A qué me refiero con la logística? El lugar donde tengo que ir, con la hora, el tiempo de viaje, si me voy en metro, no me voy en metro. Siempre traten de calcular una holgura de tiempo y tratar, en lo ideal, de llegar entre 10 a 15 minutos antes de la entrevista, cuando es presencial. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso va a permitir hablar de ustedes inmediatamente sobre planificación, organización, etcétera. ¿Ya? Siempre hay que tratar de revisar la información de la dirección varias veces, porque a veces uno puede, por ejemplo, llegar a una dirección totalmente opuesta. Pasa mucho cuando uno empieza a buscar trabajos de compañías que están en el anillo Américo Vespucio, que a veces te encuentres con dos numeraciones exactamente iguales, pero extremos completamente opuestos de la ciudad. Entonces también es importante revisar toda la logística de llegada al lugar, ¿de acuerdo? La ropa. ¿Cuál sería el vestuario que ustedes partirían usando para una entrevista? Cuéntenme por ahí en el chat o algo. Formal y semiformal. Sí, efectivamente, Ignacio, formal y semiformal. Y aquí quiero hacer el paréntesis, ¿por qué ustedes me dicen formal o semiformal? Dependiendo de la cultura de la organización. Pueden hacerlo de dos maneras. La primera, cuando los llamen para invitarlos a la entrevista, pregunten abiertamente, ¿cuál es el código de vestimenta? Al tiro. Y la persona les va a decir, mira, para la entrevista te pedimos que vaya formal. Perfecto. Ok. O
semiformal, casual, que le llaman. ¿De acuerdo? Perfecto, que es zapatos, pantalón de tela, camisa, sin corbata y una chaqueta idealmente. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo relevante si yo no lo pregunto y no sé? Miren la página web de la empresa, revísenla, porque en las fotografías que aparecen les va a dar pautas de cómo es la cultura, y en la cultura van a ver, por ejemplo, si la gente está con traje o no está con traje, si están con corbata o sin corbata, etcétera, y eso les va a dar una pauta para saber cómo llegar a la entrevista. Y así también aprovechan inmediatamente que van a estar revisando la página de la empresa, revisar toda una investigación de la misma. Si van a áreas más comerciales, cuáles fueron las ventas del año anterior. Si van a la área más financiera, revisen la memoria. Si van a áreas operativas, revisen los datos sobre producción, ¿cierto? Sobre el producto, etcétera. Porque todo eso les va a dar preocupación que tuvieron de anticiparse a las preguntas que podrían tener dentro de la entrevista. Y sí o sí, revisen su currículum. ¿Por qué? En lo ideal, siempre se dice que el entrevistador debería estar preparado para cuando ustedes lleguen. Por lo tanto, y esa preparación consiste en haber leído su currículum, haber anotado los puntos que quiere preguntar y así también ir preparando toda la conversación con ustedes. Sin embargo, hay veces que el mismo entrevistador no las prepara y por lo tanto les va a preguntar lo mismo que está en el currículum. Bueno, es parte a veces de las situaciones que les va a tocar enfrentar. Lo importante es qué es lo que transmitimos, qué es lo que vamos diciendo desde lo no verbal. ¿De acuerdo? Les pido revisar sus micrófonos porque creo que hay un micrófono encendido por ahí para que alguien lo pueda apagar ahí y quede en silencio mientras tanto. Muchas gracias. También preparar sus historias de logros. Esto también lo vamos a abordar en el próximo café donde vamos a hablar de las competencias, ¿cierto? Y un método para evaluar competencias que se llama START. De eso hablamos cuando hablamos de logros. ¿Qué es en simple logros? Situación en la cual yo obtuve o logré, valga la redundancia, algún resultado satisfactorio. Puede haber sido en mi etapa profesional como también en su etapa académica. Ojo con eso, porque las habilidades, cuando uno las busca, están en toda su etapa, tanto de preparación como también en su etapa profesional. Por lo tanto, yo puedo buscar situaciones que puedan demostrar, por ejemplo, si quiero encontrar liderazgo y ustedes me dicen que cuando trabajaban en grupo ustedes eran los que organizaban las tareas. Ahí está el liderazgo, no necesariamente puesto en un cargo formal. ¿De acuerdo? Y lo otro punto importante es, como bien dice ahí la frase triple, practicar, practicar y practicar. ¿De acuerdo? ¿Qué les parecen estos puntos? ¿Le hacen sentido? ¿No le hacen sentido? Cuéntenme. A ver. ¿Qué me dicen? Por mí, por mi parte, tiene sentido porque en el fondo yo voy a estar como. y Yo, yo no voy a estar improvisando dentro de lo que es el proceso, bueno, estar improvisando en el proceso y y yo voy a tener más o menos una idea del lugar donde me estoy metiendo, po. Exactamente. Pero aunque tú no lo creas, a veces pasa mucho que la gente no llega preparada a la entrevista. En los años de experiencia me ha tocado hacer entrevistas, incluso a personas recién egresadas, y a veces hay gente que llega a la entrevista sin saber al rubro o al giro al cual se dedica la empresa a la cual está postulando. Ustedes me dirán tabla del 1, pero ocurre hoy día 2023. Por lo tanto, es súper importante que ustedes se preparen antes, saquen toda la información necesaria, la conecten con su currículum para que efectivamente puedan reflejar muy bien lo que saben y lo que son. ¿Por qué? Y aquí hay un punto súper relevante. La entrevista es un proceso de transferencia de confianza. Eso es lo que logra definir entre un candidato que postula a un candidato que es seleccionado. ¿Cómo puedo transmitir confianza en lo que dura una entrevista, que puede ir de los 20 a los 40 o mucho más tiempo promedio, de que yo soy la persona, o es cierto, yo soy el mejor candidato o candidata para quedarme con esa posición? Por lo tanto, la preparación es fundamental para poder transmitir esa confianza. ¿Ya? Luego de preparar la entrevista, ¿cierto?
obviamente nos va a llegar el momento en que tenemos que asistir a la misma. Bueno, nuevamente, lo que yo le había comentado de ser puntual, ahí se adelantó, ser puntual, ¿cierto? Y efectivamente así, idealmente llegar 10 a 15 minutos antes para que no lleguen corriendo. También me ha pasado que de repente uno cuando llega corriendo a la entrevista casi como llega desconectado porque el cuerpo viene en otra velocidad, entonces cuando se sienta y toma el ciclo de atención, se puede demorar mucho rato, que es fundamental en los primeros minutos de la entrevista, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el entrevistador en los primeros 2 minutos de la entrevista toma la decisión si ustedes sirven o no sirven para el cargo. En los primeros 2 minutos. O sea, en 2 minutos, ¿qué alcanzo a hacer? A saludar y a darle la mano, con suerte, y a contar un poco quién soy, nada más. Pero ya el entrevistador, como tiene tan claro el perfil de lo que busca, a veces con ese poquísimo tiempo puede empezar a definir si la persona va a poder dar el ancho para el cargo que están buscando. Por eso también el punto siguiente de relajarse y tratar de ser uno mismo es súper importante. ¿Por qué? Porque también las empresas tienen lo que conocemos cultura, ¿ya? Que podríamos decirlo en simple, que es la personalidad de la empresa. Y obviamente no todas las personas, ¿cierto?, calzan con la personalidad de las empresas, con la cultura. Por lo tanto, el que yo sepa cómo es esa cultura ayuda muchísimo. Y ustedes me preguntan, ¿cómo me entero de la cultura? Bueno, a través de la página web aparece información. A veces aparece también publicación en medios, en sus redes sociales, que describen un poco las características de la cultura. Y desde esa perspectiva yo tengo que tratar de mostrarme la persona más natural posible para ese giro cultural que yo quiero mostrar. ¿Les hace sentido? Sí. Perfecto. Gracias, Tiere. Bien. Responder las preguntas de manera positiva. En unos minutos más les voy a dar como las 5 o 6 preguntas que podrían repetirse en su entrevista para que ustedes ya las vayan anotando y vayan preparando sus propias respuestas, ¿de acuerdo? Por eso también aquí es súper importante confiar en la intuición, en la guata, porque eso nos va a ayudar también a decir, este lugar me interesa, ¿cierto? O al contrario, este lugar no me interesa, no cumple las expectativas, no sé, de ubicación, no cumple las expectativas de clima laboral, etcétera. Yo sé que en la primera etapa, cuando uno entra, de alguna manera no tiene mucha opción de elegir. Sin embargo, el ya definir un objetivo claro nos permite elegir con más calma cuál va a ser la siguiente posición de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? Por eso también el mantener un contacto visual es poder transmitir más directamente y más fácilmente confianza a la otra persona. ¿Ya? Llevar un listado de preguntas, sí o sí. En toda entrevista les van a decir, ¿tienes alguna pregunta? Y yo no puedo responder, no, no tengo ninguna, me quedó todo claro. No, preparen anticipadamente preguntas, no sé, si soy nuevamente del área comercial, cuáles fueron las principales acciones de venta, si son de marketing, qué herramientas de, no sé, gestión comercial o trade marketing hicieron para saber el impacto de las actividades en la góndola, si hablamos de retail. Eh, entonces, el entender cuáles son los aspectos relevantes de cada rol es súper importante para saber efectivamente dónde tengo que hacer los ajustes. ¿Ya? Y siempre agradecer, siempre mostrarse entusiasmado. Ojo con esto. Ustedes pueden decir, ¿y por qué demostrarme entusiasmado si a lo mejor el cargo que me mostraron no me interesó y no voy a seguir en el proceso? Bueno, es súper válido el argumento, pero si les llegara a ocurrir algo así, no deshabiliten o no se desconecten tan rápido. ¿Por qué? Porque todo ese punto de estar conectado frente a la entrevista les va a permitir captar la atención del entrevistador de la mejor manera posible, siempre tratando efectivamente de que el entusiasmo se transmita, porque también, y pasa mucho en recursos humanos, si no quedo en una empresa X, habitualmente la persona de recursos humanos puede referirlo a otras. Oye, sé que estas personas no calzaron acá por X, Y, Z factores, pero a ti te pueden servir y uno se va compartiendo currículum.
Y a veces su currículum llega a una empresa y ustedes no saben cómo. Y fue la misma gente de recursos humanos los que los promocionó. Lo que pasa es que a lo mejor en ese momento y en esa situación en particular no podían quedarse en la compañía, no había cupo, pero sí en todas las demás. ¿De acuerdo? Y dentro de los pasos que ustedes, o mejor dicho, dentro de las preguntas que ustedes deben preparar, es súper importante preparar una pregunta que vaya enfocada a los pasos a seguir. ¿Ya? O sea, por ejemplo, estoy en la entrevista y me dicen, ya, tuve la entrevista A y tú le dices al entrevistador, perfecto, si me fuera bien, ¿cuándo deberían llamarme para la siguiente etapa? De 1 a 2 semanas, perfecto. ¿Por qué es bueno tener control o referencia de los tiempos? Porque habitualmente los tiempos no se cumplen, son menos. ¿De acuerdo? Pero siempre, o a veces un poco más, dependiendo de la situación. Pero en general yo debo estar enterado, ¿cierto? De efectivamente cuáles son los pasos a seguir para así yo poder prepararme para ellos. ¿Bien? ¿Dudas con los puntos de la entrevista? Luis, yo tengo Cuéntenme. consultas. Dígame, Julián. Con respecto a lo que hablaste en el slide anterior de los logros, entonces Ya. igual tiene cabida las historias personales, por lo que te entendí. Sí, sí. Todo lo importante en cuanto a esas historias personales, Julián, es como yo la verbalizo, es como yo la transmito. Esa es la clave. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, ¿se te ocurre a ti algún logro ahora que estábamos hablando que se te venga a la mente? Eh, no sé, por lo menos estaba pensando ahora, no sé, que hace un tiempo pasé por un momento súper difícil. Por ejemplo, ¿Ya? podría hablar ahí de la resiliencia. Resiliencia, que es como la ¿Ya? capacidad que tuve Perfecto. para adaptarme a ese momento Ya. difícil y poder sacar otros objetivos adelante. Así. Perfecto. Más que por ahí, porque lo que te iba a sugerir, siempre es el entrevistador el que debe tratar de descubrir la habilidad. Ah, Por lo ya. tanto, tú podrías decirle, mira, siempre es primero, o mejor dicho, lo mejor es poder hablar en primera persona. Entonces, mira, yo lideré un proceso de transformación personal, ¿cierto? Mediante XY7 herramientas que me permitieron, ¿cierto? Llegar a tal lugar, o a tal posición, o a tal cargo. Entonces, ¿qué le queda al entrevistador cuando te escucha? Da a entender que esto era parte de un plan, que hay algo mayor y que tú lo estás siguiendo. Ya, ok. ¿Te hace sentido? Pero eso es como más en el plano profesional, o sea, yo me refería en el sentido de que yo pasé por algo personal, íntimo, y yo como intentar demostrar como mi capacidad de planificar, así como, ya, estoy en esto, ahora tengo que responder a universidad, trabajo y no sé, otra cosa, y demostrar como la gestión como de tiempos. Sí, Eso es igual serviría. sí, sí sirve. Lo importante es cómo lo comuniques. Ya, ok. Es cómo lo comuniques, porque esa forma de comunicar es la que va a lograr transmitirle la confianza al entrevistador. Ya, lo otro, cuando hacía referencia a lo de las investigaciones, lo que pasa, bueno, lo que yo he hecho a veces, es que postula muchas cosas. ¿Ya? Entonces me pueden llamar de una empresa X y yo realmente no me acuerdo de haber postulado a eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué manera o qué consejo da como para gestionar esas postulaciones, como para decir, como que me llamen, digo, ah, ya, postulé a esta empresa y pues postulé a este cargo? Y yo a Claro, partir de y ahí prepararlo. es súper bueno lo que indicas, Julián, porque incluso a veces cuando tú postulas te piden las pretensiones de renta. También. Entonces, tú dices, chuta, postulé a 10 cargos, me están llamando de ¿cuál de los 10 será y con qué renta postulé? Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero para ese tipo de disyuntiva? Llevar una planilla de registro, simple. Un Excel donde yo diga, eh, cargo en la cual estoy postulando, diga, por ejemplo, si aparece la empresa o no que lo está reclutando, si es empresa directo es una otro tipo de compañía, ¿cierto? Y así yo voy tanteando que toda la estructura se cumpla, pero también yo voy
eh, podríamos decir, más a seguro. ¿De acuerdo? ¿Te hace sentido, Julián? Sí, sí. O sea, Ya, igual perfecto. en ese caso tendría que, por ejemplo, guardar el link, porque, por ejemplo, Claro, guardar el eh, link, por ejemplo, sería un súper buen dato. Tú dices, no sé, postulé tal cargo en tal link, en tal fecha y con tal pretensiones de renta, por ejemplo. claro. Y la otra pregunta que tenía es con respecto a las preguntas que se le hacen a la persona, porque generalmente ¿Ya? no te entrevista una persona que es del área, o sea, te entrevista un psicólogo. Y a lo mejor si ¿Ya? uno se va, si ya, por ejemplo, miro la memoria de la empresa y me pongo a consultar por cosas, por ejemplo, de operaciones, Sí, el psicólogo no tiene por qué saber de las operaciones tampoco. así Entonces, es. ¿qué pregunta le puedo hacer yo aparte del pasos a seguir? Porque sería la única pregunta que quizá el psicólogo me pueda responder. Bien, buena pregunta. Efectivamente, Julio, también pasa eso. Eh, si te devuelvo la pregunta, ¿qué es lo que se te ocurre a ti que podría ser una buena solución? Y después estoy dando el feedback. ¿Qué se te ocurre a ti como una buena alternativa? Bueno, yo por lo menos sigo una niña en Instagram. Lo único que se me ocurre es que ahora, ¿Ya? por ejemplo, preguntar por el grupo de trabajo. ¿Ya? Eh, Preguntar eh, si está, cuántas personas son. Ah, otra cosa que preguntan también es qué pasó con la persona anterior al ¿Ya? cargo. Si ¿Ya? la despidieron, se fue, Pero, pero pero esa pregunta le dirías tú. claro, ¿Ya? pero no. Sí, puede ser una buena pregunta, pero después cuando tú llevas un poquito más avanzado en el proceso, por, eh, por el ruido que puede hacer, o sea, te van a preguntar, ¿y por qué pregunta? ¿Tuvo algún problema en el pasado, etcétera? ¿Ya? mm, Lo más importante para el proceso de entrevista es ser coherente y es ser honesto. Y con honesto no me digo al hecho de mentir, sino lo digo desde la honestidad que debe tenerse uno mismo. ¿Por qué? Porque a veces, tal como lo comentabas, uno empieza a responder y a veces responde no estando seguro o segura, sino que responde porque es lo primero que se le vino a la mente, por los nervios o por otros factores. Mientras que si yo de alguna manera voy practicando y preparando esa comunicación, cuando la necesite va a ser mucho más fluida y más natural. Y por lo tanto uno no va a entrar en un marco de algo que pueda sentirse o percibirse como falso. Ya, pero en el caso de las preguntas, ahí como que igual no. Sí, no, sí voy a darle de ahí en un ratito más las 5 o 6 preguntas más importantes que habitualmente se repiten en los procesos. Así que acuérdame ahí para darles, pero se las voy a dar en un ratito más. ¿Cuáles serían esas? Yo creo que 5 o 6 preguntas tipo. Ok. Bien, perfecto. Eh, ¿Alguno? Dígame. disculpe, mire, yo estoy pasando por una situación un poco complicada porque yo salí de una carrera tecnológica y ¿Ya? principalmente me he encontrado, me piden saber herramientas tecnológicas Sí, que la universidad no me enseñó, o sea que tengo que, perfecto. de forma personal. Lo que yo he hecho, no sé si será bueno, es generar una mentira a medias, ¿Ya? en el sentido de que yo he participado en charlas sobre ¿Ya? ciertos contenidos de esas plataformas, pero no tengo un nivel avanzado, pero obviamente aclaro que igualmente lo dejo como un conocimiento básico. ¿Ya? No sé si estaría correcto igual mencionar ese conocimiento básico para poder postular algunos trabajos. Eh, sí, podría ser. ¿Qué es lo importante? Que no existan en la descripción del trabajo o de la postulación alguna razón que te pueda inhabilitar para la misma. Gracias. ¿Yo? ¿Se escuchó? Porque parece que perdí Sí, un poco la sí, conexión. yo lo escucho. Ah, perfecto, ya. Y como te decía, les voy a dar unos minutos más esas 5 o 6 preguntas y es importante para que las puedan anotar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacer después de la entrevista? Tomar notas de la reunión. Ojo, a veces pasa que en la entrevista uno no tiene tiempo para tomar apuntes, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Saliendo de la entrevista, uno debería agarrar su celular y empezar a decir, ah, me dijo esto otro, anotar este dato, etcétera, que me van sirviendo como input para siguientes entrevistas dentro del mismo proceso y obviamente mostrarme más seguro o segura. Y hacer seguimiento. Ojo, una de las preguntas que ustedes pueden hacer es decirle al entrevistador, eh, ¿y cómo seguimos en el proceso? Y él o ella te va a decir, mira, eh, son estas las condiciones, esta es la idea, o a lo mejor esta es la opción para quedarse, etcétera. Por eso el hacer seguimiento nos permite tener una visión más general del proceso, no solamente de nosotros, sino también de la organización en sí. ¿Ya? También investigar los aspectos adicionales. ¿A qué se refieren los aspectos adicionales? Casi todas las organizaciones hoy día tienen, por ejemplo, un paquete de beneficios adicionales. Fútbol, ¿cuál podría ser otro? Aparte de los tradicionales que son compensaciones, bonos, ¿cierto? Incentivos y todo lo demás. Entonces, cada uno de esos aspectos adicionales también son relevantes para ustedes, porque muchas veces al entrar al mercado laboral les van a decir, oye, ok, perfecto, te vamos a desglosar la renta de esta manera, o te contamos que aparte de esta renta están estos beneficios y te los separan. Generalmente separados es como más se ocupan. Pero ¿qué permite eso? Poder también equilibrar un poco todo el procedimiento para yo estar más tranquilo dentro de la entrevista. ¿Ya? Por eso, cuando termino un proceso de entrevista, debo registrar la mayor cantidad de información posible para luego analizarla, ver cuáles son las cosas que hice bien de la entrevista, cuáles son las cosas que hice más o menos y cuáles cosas me falta por hacer para integrar las dos últimas a un trabajo personal. ¿Por qué me cuesta este tema? ¿Por qué me cuesta este otro? Y ahí empezar a desentrañar, porque toda esa información va a ser súper importante para antes de la entrevista. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Sí, se Ah, escucha. ya. Ya, Jorge, levantaste la mano, cuénteme. sí, sí. Y lo que pasa, me voy a traer un poco al inicio de la entrevista. ¿Ya? Se habló de la presentación formal o semiformal. ¿Sí? Me gustaría, no sé si se puede ahondar el tema de la actitud y la posición corporal para enfrentar esa entrevista. Porque muchas veces uno tiene posturas o poses que no acomodan al entrevistador. Por ejemplo, puede entrar una persona, yo lo pienso desde mí, muy canchera, que a lo mejor se lo sabe todo, está dispuesto, que va con seguridad. Yo creo que la seguridad es fundamental, pero no sobreponerla. A eso me refiero. ¿Ya? Sé todo de esto, la herramienta, bla, bla, y a lo mejor no calza con el perfil. Toma una postura de mucha seguridad, no sé, decir, a lo mejor si te ofrecen un asiento, te cruzas de brazos, te pones piernas arriba, o si vas con algún documento, carpeta, llegue las posiciones en el lugar que a ti te acomoda y no que corresponde, no sé. Esas actitudes también yo creo que van dentro de las habilidades blandas. O sea, es que van sumando como una parte básica que todos deberíamos tener al momento de llegar a una entrevista, mirar a los ojos, tratar de hacer contacto visual, tener una postura erguida al entrevistador, pero a veces también, aunque tú lo quieras hacer así, el mismo entrevistador te puede estar probando. Y te lo comento por una experiencia hace años atrás que me comentó en ese entonces, gerente general de una organización, en la cual me decía que para entrevistar a ciertas personas que iban a trabajar con él intencionalmente lo que hacía era, y la tenía, una silla coja, por ejemplo, y cuando venía gente a entrevista, les ponía al frente de él esa silla que estaba con ese defecto. ¿Cuál era su intención? Si él quería trabajar con alguien que iba a ser su mano derecha, él quería que la persona tuviera la suficiente confianza para decirle cualquier cosa de lo que tratara en la relación laboral. Entonces, la razón que tenía de poner esta silla coja era que si la persona era capaz de sentarse en la entrevista, untar un rato, darse cuenta que la silla era incómoda, decirme y cambiarla, ya tiene unos puntos ganados para la posición. Porque si estaba todo el periodo que duraba la entrevista en la silla, a pesar de que estaba incómoda o incómoda y no hacía nada,
no me servía, porque me decía yo quiero a alguien que sea capaz de decirme las cosas a la cara, no importa las cosas. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Jorge, que efectivamente la postura, la mirada, el lenguaje, el volumen de la voz que usamos sirve muchísimo para poder captar la atención. Pero también hay aspectos que van a estar fuera de nuestro control. Por lo tanto, la mejor condición y aspecto es sentirme lo más cómodo conmigo mismo para la entrevista, para lograr mejor ese cárcel cultural. Pero estoy de acuerdo, hay un tema actitudinal y de postura que también es bueno trabajar. ¿Bien? ¿De qué pues? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Perfecto. ¿Cuáles son los objetivos? Y esto es súper importante porque también nos está diciendo hacia dónde ponemos la atención. ¿Cuáles son los objetivos que tiene el entrevistador? Lo primero, saber que ustedes pueden hacer el trabajo, ¿ya? Saber que su personalidad calza con la personalidad de la empresa. Ojo, y no solo con la personalidad de la empresa, sino con la personalidad del jefe con el cual van a trabajar para ver si hay match. ¿De acuerdo? Y también, si esta persona que te está entrevistando, en este caso, por ejemplo, yo, puedo trabajar contigo. ¿Por qué? Porque también vamos a aspectos, ¿cierto?, culturales. ¿De acuerdo? ¿Qué otros aspectos ustedes como entrevistados van a evaluar? Se adelantó, ahí sí. Lo primero es efectivamente que el trabajo al cual estoy postulando me haga sentido con las habilidades que yo tengo. Porque si hay una brecha, obviamente, o entreno esa brecha o no voy a quedar seleccionado o preseleccionado para la entrevista. ¿De acuerdo? ¿Cómo siento el ambiente cuando llego? Siento que hay buena energía, es un lugar donde la gente sonríe, como que se nota que les gusta trabajar, o hay otros lugares donde uno entra y están con, no sé, pues, cuadros al óleo, eh, eh, paredes enchapadas en madera, etcétera. Eso también te va hablando de la cultura. Y obviamente en esa primera llegada uno dice, "Mm, ¿querré estar aquí o no?" Y así uno va tomando decisiones para los siguientes cargos que va enfrentando. ¿De acuerdo? Porque, aunque no lo quieran o lo crean o no, cada uno tiene sus propios objetivos y obviamente tenemos que lograr que esos objetivos se cumplan para poder ser seleccionados o preseleccionados dentro del proceso. ¿Ya? También, algunos consejos cuando estamos trabajando, por ejemplo, en la entrevista virtual. Luis, ahí te puedo Probar, complementar algo. dale. Mira, nosotros, para aquellos que no lo saben o si han participado en nuestros talleres de uso del portal de empleo, damos una recomendación muy parecida a la tuya de conocer la empresa, pero también tener como certeza de qué es lo que cada uno busca como profesional. Porque, por ejemplo, y damos un ejemplo muy burdo, pero yo creo que es súper gráfico, de que si eres vegano, probablemente no vas a trabajar en una carnicería. Claramente. Entonces, porque el rubro no te acomoda, porque probablemente no vayas con las lógicas en las cuales funciona la empresa, entre otras. Entonces, como digo, puede ser un ejemplo muy burdo, pero hay que llevarlo a esa situación a ver qué tan dispuestos estamos nosotros como profesionales de trabajar en un área o en una empresa como tal. Así es. Así es. Por eso ahí también lo que hablamos antes, el tema de actitud, refleja un poco también cómo yo debo llevar y llegar a las entrevistas al cual estoy postulando. Bien, muchas gracias, Marcelo. Cuando estemos en entrevistas virtuales, ojo con esto, prueben la conexión a internet, prueben que el programa funciona bien, para que no llegando al momento de la entrevista recién se sienten y empiecen a ver si todo funciona bien o no. Están perdiendo tiempo de poder mostrarse al entrevistador. Entonces, siempre revisen y tengan un backup. Por ejemplo, si yo estoy trabajando frente al computador, tengo mi tablet al lado en caso de que se desconecte para poder conectarme al tiro a la red. O puede ser el teléfono, lo que ustedes prefieran, pero que a la larga me dé alternativas. Por ejemplo, ¿cuándo fue? El lunes. El lunes estaba haciendo un ensayo entrevista con un ejecutivo que había salido de una empresa de retail médico y me doy cuenta que efectivamente al empezar la entrevista estaba sentado en su auto. Entonces, después de la entrevista le pregunto qué pasó. Me dice, mira, yo traía la tablet y con la tablet tenía el fondo virtual. Sin embargo, entré al auto y me falló la señal. Y solamente lo pude hacer del teléfono. Entonces, se notaba que estaba en el auto, yo estaba incómodo porque veía gente pasar, etcétera. Entonces, yo soy responsable, si voy a hacer una entrevista virtual, de que estén todas las condiciones
tanto tecnológicas como presupuestarias, para que todo funcione bien. Y si puedo, prueben unos 5 minutos antes que todo funcione. ¿Ya? ¿Qué otro punto? Asegurarse de que el fondo se vea profesional y no desordenado. Y esto hace referencia al fondo de pantalla. Me ha tocado ver algunos fondos, no sé, de figura o de lo que ustedes imaginen, puesto detrás, y obviamente eso le va a quitar formalidad y va a parecer desordenado mi perfil. Entonces, desde ahí debo asegurarme que todo lo que yo proyecte se vea en coherencia con el cargo que estoy postulando. ¿Bien? ¿Les hace sentido? Bien. Sí, en ese Sigue. sentido. Ahí está. Gracias, Javier. También apropiadamente, ya lo hablamos, pero cuando estoy en virtual, ustedes tienen una restricción de espacio, ¿cierto? No se ve el cuerpo completo. ¿Qué es lo que yo les sugiero? Yo les sugiero hacer una vista, algo que a menos distancia, por ejemplo, permita ver el rostro, las manos y los movimientos del cuerpo, por lo menos de cintura hacia arriba. ¿Por qué? Porque esa distancia también le sirve al entrevistador para poder fluir, ver sus gestos, ver cómo atraen, no sé, un recuerdo, algo particular, etcétera, porque eso le ayuda también a ir chequeando sus habilidades. ¿Ya? Entonces es importante también prepararme para esa entrevista, tener todo listo, y si voy a ir a un lugar, también coordinar todo para que todo funcione bien. ¿A qué me refiero con el lugar? A veces no es presencial, pero tampoco puedo hacerlo de la casa, entonces tengo que ir, por ejemplo, a una cafetería. Entonces también tengo que buscar un lugar que sea ad hoc para poder tener la conversación sin que nadie me interrumpa o me distraiga. ¿De acuerdo? Y obviamente dice, ahí, ahí sí, se devolvió. Ahí sí. Ser agradable, como lo decíamos un rato atrás. La idea es siempre, aunque estemos en virtual, mirar a la cámara. Si les cuesta mirar a la cámara, pongan un post-it, por ejemplo, en la cámara, y así su vida, digo, su vista se va a condicionar al punto, y así es más fácil poder dar la sensación de que estamos hablando a la cara. ¿De acuerdo? Y así están más tranquilos. ¿Ya? Porque a la larga va a permitir que la otra persona sienta que está respaldada, sí o no, y ahí uno va ordenando todo el proceso. Bien, déjenme, ahí sí. Ya, también es importante cuando estoy en entrevistas virtuales avisar que vamos a entrar a una entrevista, para que nada los distraiga. Ustedes han estado en café anteriores, ustedes han visto que yo tengo mis animales, entonces cuando estoy en entrevista tengo que tratar de dejarlos encerrados en un lugar, o yo irme a un lugar donde les sea más difícil el acceso, porque puedo estar en una entrevista y de repente se va a acusar un gato, o se va a acusar un perro, y todo eso, ¿qué provoca? Que uno como entrevistado te distraigas, y volver a retomar esa misma fluidez, ¿cierto? Te demora como 30 segundos, 40 segundos en recuperar el ritmo. Ustedes dirán, es súper poco, pero créanme que en una entrevista se siente, se siente. Entonces es importante suprimir cualquier distracción. A lo mejor va a ser una hora sin celular, pero ¿qué va a hacer? No es tan grave. ¿De acuerdo? Lo pueden dejar en el auto, pero que a la larga toda su atención esté puesta solamente en sacar esas distracciones. ¿Bien? Perfecto. Luis, yo tengo Dígame, dos consultas con respecto a las dígame. preguntas. Si puede retroceder una Sí, slide. vamos para atrás. Ahí. Con respecto a las preguntas de nosotros, y la que más me Ya. llamó la atención fue la del ambiente. En el caso de una entrevista igual personal, o sea, cara a cara, uno puede identificar mediante alguna pregunta cómo es el ambiente laboral de esa empresa. Mira, tienes dos opciones. Una, la puedes preguntar directamente, que a la persona que te está entrevistando, dentro de las preguntas que tú llevas preparadas, decirle, oye, ¿me podrías contar o describirme un poco cómo es la cultura de la empresa? Ahí podría ser una alternativa que te la comente. La otra opción es tu red de contacto, gente que tú conozcas, que haya trabajado o que esté trabajando en la compañía y te pueda contar un poco cómo es ella. Son las dos formas más seguras que yo recomiendo para poder levantar información de la cultura de la empresa. Ya, pero con respecto a la cultura sería como, o sea, igual, voy a decirlo así nomás, lo encuentro igual como muy,
ambiguo. Yo sé que usted trabaja el término frecuentemente, pero por lo menos Sí, me preguntan, ¿a qué te refieres con la cultura? Es como, entonces no quiero quedar como con esta sensación. Te quiero preguntar entonces, ¿a qué te refieres tú con la cultura? ya. Te devuelvo la pregunta. ¿Cómo tú determinas, por ejemplo, la personalidad de una persona, valga la redundancia? Con acciones, o sea, o sea, sí, a partir de acciones. ¿Cierto? Entonces tú también podrías deducir la cultura también de la empresa en base a las acciones que tiene, por ejemplo, con sus colaboradores. Por ejemplo, el ranking del Great Place to Work. Entonces tú podrías preguntarte si la empresa a la cual está postulando está dentro del ranking general o el ranking específico por segmento. Entonces tú dices, oye, esta empresa está dentro de las 5 primeras. Ah, es una empresa que se preocupa de sus colaboradores, busca, no sé, el equilibrio vida familiar, vida laboral, etcétera. Eso te van dando matices de la cultura. Ya, ok. ¿Te fijas? Pero si tú me preguntas cuál es la manera más de confianza para obtener esa información, lo mejor son las redes de contacto. Las personas que conocen a alguien que trabajaron ahí o saben de alguien es lo mejor. Es lo mejor, porque esa experiencia, el haber estado adentro o el estar adentro, se puede transmitir y ellos te van a decir al tiro si es una buena alternativa o no, no es una buena alternativa. Ya. Lo otro que quería consultarte es con respecto a la cámara. Porque bueno, a mí me pasa bastante que yo cuando me pongo la cámara me desconcentro mucho mirándome a mí mismo. ¿Ya? No quiero sonar como ególatra, pero como que, no sé, quizás me fijo en la manera en cómo me voy expresando mediante la cámara. Entonces como que al final como que me estoy controlando a mí mismo y quizás no me da la capacidad como para mirar a la cámara. Entonces, ¿ahí Claro. qué se recomienda? Eh, voy a preguntarlo de dos formas. ¿Es lo que te complica a ti es mirar a la cámara o te distrae por tener tu pantalla en la pantalla, valga la redundancia? eh, Tener que mostrarme, obviamente. Ya, Porque claro, cuando uno elimina la imagen es como que tú te enfocas solamente en en exponer la, exactamente. eso. Sí, yo sugiero esa segunda opción, justo por eso te hice la pregunta. Es más cómoda la segunda opción, que tú haces antes de conectarte con un prechequeo para ver que se vea bien, que se escuche bien y que yo también me vea adecuado para el contexto de la entrevista y luego apago la cámara, o mejor dicho, la saco del foco, pero no que no me vean, sino que la saco de mi visibilidad para que efectivamente yo no sienta esa presión de verme en pantalla y que me ponga más nervioso, me incomode. Yo sugiero eso, por lo menos las primeras veces cuando uno se empieza a acostumbrar a la cámara. Ya, ok. ¿Bien? Ya. Yo le había dicho, dígame, ¿hay alguien más? ¿Alguna pregunta, algo? ¿No? Ya. Yo le había dicho las preguntas que habitualmente se podrían repetir en una entrevista. Ya, anótenlas. Primera pregunta, cuéntame algo de ti. Es la pregunta habitual con que inicia cualquier entrevista para conocerte. ¿Qué es lo que se sugiere? Una respuesta breve, no más allá de 2 a 3 minutos en la respuesta, donde me cuenten los puntos principales de su carrera profesional, ¿cierto? Alguna habilidad relevante o algún tipo de eh, dominio de alguna herramienta, software o metodología que sea relevante para el cargo que postula. Pero no más que eso, ¿ya? Segunda pregunta. Si trabajaron antes, le pueden preguntar por qué saliste de tu empresa anterior. Sugerencia para esa respuesta. Una sugerencia que sea, o sea, una respuesta que sea corta, breve, o sea, corta y breve es lo mismo. Una respuesta que sea corta y directa, que no deje espacio para interpretaciones. Por ejemplo, mi salida se debió a una reestructuración. Yo fui uno de los tantos que salieron de la reestructuración de la empresa X. O pueden partir diciendo la frase, como tú bien sabrás, ¿qué quiere decir esta frase? De alguna manera dejan jaque al entrevistador porque
Porque si quiere contrapreguntar, debe conocer. Y si no conoce, no va a contrapreguntar. Entonces, de alguna manera, te protege contrapreguntar. ¿Ya? Tercera pregunta que les pueden hacer. Fortalezas y debilidades. ¿De acuerdo? Esa pauta ya la vimos en un café anterior, así que pueden revisar la grabación desde ahí y ahí les va a dar la pauta de cómo poder responder bien sus fortalezas y sus debilidades. ¿Ya? Cuarta pregunta. Proyecciones. ¿Cómo se ven de aquí a 3 años, de aquí a 5 años, casado, con hijos, con casa, con auto, o viajando, o haciendo tal cosa, pero que a la larga a ustedes los motive a estar conectados todo el día? ¿Ya? Entonces ahí tenemos 4 preguntas. ¿Cuál debería ser la quinta pregunta? ¿Se le ocurre cuál podría ser esa quinta? ¿Cuál se le ocurre que podría ser la Pretensión. quinta? ¿Ah? Pretensión de renta. Sí, podría ser, pero no es tan importante en una primera etapa, sino va una pregunta antes de las pretensiones de renta. ¿Por qué debería contratarte a ti? Justamente, Francisco, la que estabas colocando tú ahora. ¿Por qué debemos seleccionarte a ti? Sugerencia para esta respuesta es un repaso de lo anterior. Mira, deberían elegirme a mí por la experiencia, por mi formación, por lo que yo sé y la energía, la motivación y la actitud que tengo para el cargo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y luego ahí efectivamente la renta. Ojo, cuando respondan sobre la renta, no den un monto, den un rango. Mira, mis pretensiones de renta están entre tal y tal rango. ¿Por qué? Porque le dan flexibilidad también a la empresa, que si quiere contratarlos y no le da el presupuesto, puede negociar o ver algunos puntos que pueden llegar a equilibrar, ¿de acuerdo? Pero siempre es importante dar un rango. Y si yo quiero a lo mejor compensar algo más, por ejemplo, decir, mira, y este rango es conversable dependiendo de los beneficios que tenga el área de compensación, a lo mejor seguro complementario, etcétera. Lo que para ustedes sea importante. Por eso los invito a hacer la previa en todos estos estudios de renta que hay hoy día en el mercado y revisen qué cosas son las que más demanda el mercado, las que menos demanda, y desde ahí armen su, podríamos decir, discurso de práctica para cuando llegue el momento. Bien, entonces ahí tenemos 6 a 7 preguntas que son las que habitualmente se repiten dentro de casi todas las entrevistas para poder transmitir confianza y con eso demostrar que soy la persona para el cargo que está buscando. ¿Sí? ¿Les hace sentido o no les hace sentido? Sí. Bien, perfecto. Bien, entonces, ahí sí. ¿Qué se llevan? ¿Qué es lo que más les llamó la atención de toda esta conversación? Yo me llevo el tema del sueldo, que asignar un rango. Yo por lo general siempre doy una cifra exacta. Entonces, Claro, ahí ya puedo empezar a jugar un poco con la renta, la expectativa de renta del empleador. así es, así es. Bien, ¿qué otra pregunta se llevan? ¿O otro aspecto se llevan? Al final, con respecto al cuéntame algo de ti, es como el resumen de tu currículum, ¿no? Es muy parecido al resumen del currículum. La única diferencia que yo lo que hago cuando lo estoy relatando, lo trato de conectar mucho más con el cargo que estoy postulando. Porque obviamente cuando tú lo mandaste fue como una foto del momento y esa foto es la que recibió el reclutador. Pero cuando estoy en la conversación virtual o presencial, la idea es que efectivamente yo use como pauta ese resumen, pero que también le agregue lo que yo siento que es necesario para enganchar con el puesto que uno postule. ¿Aclarar la duda? Sí, sí. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo ¿No? una consulta. En el caso de Dígame. que uno dio la entrevista y al final no Ya. salió seleccionado, Ajá. eh, pe-
cómo podríamos hacerlo para pedir retroalimentaciones? Por qué no quedamos? ¿Por- Te diré que hoy día en el mercado, lamentablemente, no es un hábito dar feedback, no dar retroalimentación de los procesos. Por lo tanto, si el entrevistador o el reclutador no te llamó para contarte que no quedaste, probablemente haya pocas posibilidades que te llame para decirte que ocurrió esto, te dé un feedback, etcétera. En general, no ocurre eso. Uno, eh, Se queda con las dudas nomás. sí, sí. Lo más conveniente, y es lo que yo le sugería en el paso después de la entrevista, es, tú saliste de la entrevista y haces un chequeo personal. Entonces, decir, a ver, ¿respondí bien las preguntas? Sí, pero sabéis que hubo una pregunta que me faltó seguridad, o veis, tengo que trabajarla más. O me hicieron una pregunta que no esperaba, tengo que agregarla a mi listado y practicarla. O también puedo haber dicho, ¿sabes qué? Siento que respondí muy bien todas las preguntas, por lo tanto, bien por mí. Pero yo te digo que el primer feeling es esa autoevaluación que uno puede hacer. Ya hoy día en el mercado hay algunos reclutadores y hunters que están tomando el hábito de avisarte después si quedaste o no quedaste y en algunos casos decirte, mira, no quedaste por esto o tienes que trabajar esto otro, etcétera. Son algunos, no son todos, pero es parte también de una mecánica que el mercado está empezando a tratar de reflejar. Pero hoy día la generalidad es que no te lo den. ¿Bien? Bien, Luis, gracias. Perfecto. Bárbara me pregunta, ¿es importante enviar carta de agradecimiento de la entrevista? No tanto. Lo que podría hacer más que una carta, Bárbara, a lo mejor un correo. Agradecido por la entrevista y queda atento a los resultados de esta etapa para la etapa siguiente. ¿Listo? Nada más que eso. ¿Bien? Pero Luis consulta, Dígame. bueno, igual al final de la entrevista puede preguntar así como un plazo, como un deadline, así como, Sí, y ya, o sí. si no te llaman después de eso, como que ya, mira. Sí, mira, lo que yo sugiero siempre es cuando tú tocas el espacio de tú hacer preguntas, decir, ya, ¿y cómo sigue el proceso? Y ahí la persona te va a decir, mira, son dos etapas y la etapa que viene es A, B, C, perfecto. Oye, y para esa siguiente etapa, ¿cuánto más o menos aproximado debería transcurrir en tiempo? Ellos te van a decir, no sé, una semana, 2 semanas, X tiempo. Bueno, con eso tú puedes cerrar al tiro la pregunta y decirle, si no pasa, o mejor dicho, si pasa el tiempo que me indicas, por ejemplo, 2 semanas, yo te puedo enviar un correo o algún tipo de mensaje para saber si sigo en el proceso. Habitualmente te van a decir que sí, que no hay problema, pero tomas tú el control, ¿de acuerdo? El otro punto importante es que en lo habitual casi nunca se cumplen los plazos. O sea, te dice, en 2 semanas, en realidad va a ser en 4 semanas, porque la dinámica de la empresa a veces hace que esos procesos se vayan demorando. Pero sí es una buena pregunta para la etapa de cierre de la entrevista cuando te dan el espacio para tu pregunta. ¿Bien? Ya. Lo otro que quería preguntarle, volviendo al tema del resumen, no sé si es súper corto, pero si se lo puedo copiar en el chat o se lo leo, no sé qué podría combinar. Em, léelo, para ver qué cosa. Puse egresado en ingeniería de ejecución industrial con experiencia en el área de abastecimiento en empresas e instalaciones eléctricas. Destaco por ¿Ya? la capacidad de trabajo bajo presión y normas establecidas, orientado a resultados y a la realización de un trabajo detallado y preciso. Cuenta con experiencia en el uso de herramientas tales como Python, ofimáticas, Excel y Power BI y ligadas al abastecimiento. Y ahí a clasificación OEC, políticas de inventario, cantidades económicas, eso. Ya. Yo la encuentro una buena presentación, un buen resumen. Solo sugerencia, cuando postules a un cargo en particular, cambia algunas frases para que hagan sentido con el cargo. Por ejemplo, cuando tú dices habilidades de, en vez de decir tus habilidades, o mejor dicho, usa tus habilidades, pero conéctalas con las del cargo para que haga más sentido. Ya. ¿Ya? Me acordé de algo recién. Nómbrame las habilidades que tú comentaste, por favor, Julián. Con la capacidad de trabajar bajo presión y normas ¿Ya? establecidas. Orientado a Ya. resultados, me detengo. ¿Sí? No, dale, dale, para Y a la terminar la línea. realización de un trabajo detallado y preciso. Ya, bien. La primera, ¿cierto? Bajo presión.
fuera, no la nombres. Ya, Podrías colocar a lo mejor habilidad para trabajar con orientación al resultado, que es como, pero no bajo presión porque de alguna manera te van a exigir y van a pedirte bajo presión. Y hoy día no es la idea de una cultura no tan autoexigente ni exigente. Y la segunda, ¿cuál era? Adaptarte a las normas, ¿no? sí. Ya, esa también sácala, porque yo asumo si voy a contratar a alguien que tiene que cumplir las normas. Entonces, si me está diciendo yo cumplo las normas, es como, ¿por qué me lo dice? Es como si yo quisiera contratarte para cajero de banco y yo te digo que mi habilidad es ser honesto. O sea, yo espero que si voy a trabajar de cajero de banco sea honesto. Es como la tabla del uno. O sea, ¿Me explico? igual a lo que quería llegar ahí es como que respeto como los procesos que se ejecutan ahí para realizar los trabajos. ¿Es igual es lo mismo a lo que se refiere? Entonces, enfócalo Estimado, más, espérame, que se entienda mucho más orientado a los procesos de trabajo. Entonces, más que respetar los procesos, por ejemplo, orientación a cumplir los procesos operacionales del cargo, por ejemplo. eh, Ok. Bien, Ignacio, cuéntame. estimado, yo hace un tiempo atrás hablé con una persona que también, o sea, era un especialista en reclutamiento, pero en esa ocasión fue por una fundación que pude asistir. Me mencionó que investigara las palabras claves que había puesto en la habilidades blandas y dijo que buscara, por lo general son muy trilladas el tema de la productividad, el tema de la innovación, como que eran, como que siempre salían. Entonces me dijo ¿Ya? que buscara otras palabras, pero que significaba lo mismo, que buscara sinónimos. Y de esa manera podría llegar a resaltar un poco en el tema de las habilidades blandas. Puede ser, pero ¿dónde está mi diferencia con esa pauta? Es que volvamos a la esencia, el aviso. Si la compañía te pide pan con palta, tú tienes que manejar pan con palta. No palta jamón, no palta queso, no puntos medios. Entonces, no tengas miedo a colocar lo que la empresa requiere. ¿Qué es lo importante? Poder justificarlo con situaciones, con logros, con experiencias, cosa que yo no tengo problema en decir que tengo liderazgo, perfecto, pero si yo te voy a preguntar de liderazgo, defíneme, según tu propia visión, cuál es tu estilo de liderazgo. No sé, según el liderazgo situacional de Blanchard, estoy en formación, o para mí mismo, sin ninguna definición académica, soy más colaborativo, participativo, autoritario, etcétera. Si lo importante no es la palabra, es cómo justificas la palabra. Aparte, otro punto relevante, hoy día hay muchas empresas que usan sistemas que escanean los currículums y al escanearlo van buscando las palabras claves que dice el aviso. Por lo tanto, si el aviso dice necesitamos a alguien que tenga innovación y mi currículo dice innovación, dale, va a quedar, porque si dice creatividad, puede ser que no lo deje o no lo tome inmediatamente. ¿Por qué? Porque la empresa está dando prioridad a las personas que dicen innovación. ¿Se entiende la sutileza, Ignacio? Sí, ¿Ya? Es cierto, uno a veces puede buscar consejos de especialistas, pero lo más relevante, yo no me declaro especialista, lo importante es eh, hacerle caso a lo que el mercado está pidiendo. Y si el mercado te pide A, focalízate. ¿Bien? Ya, ¿qué me dice? Si me preguntan, Germán, por mis debilidades, ¿cómo podría responder de la mejor manera? Sugerencia, Germán, revisa el café que hicimos hace una semana atrás, donde hablamos particularmente de cómo trabajar las debilidades y cómo responderlas, porque ahí está la clave y la estructura, porque ahora podría explicarla, pero va a ser mucho más extenso de lo que necesitamos. Entonces, te sugiero ahí revisar 100% el café para poder trabajarla mejor, porque de partidas hay una clasificación de debilidades. Para mí parten por las debilidades técnicas, ¿cierto? Las de aspectos de mejora y recién llego a la debilidad que es más personal, que te expone más. Entonces siempre es bueno clasificarla y luego presentarla. ¿Bien?
Así que ahí puedes, con Marcelo directamente pueden ir trabajando las grabaciones anteriores y ahí poder ver tranquilamente tanto las fortalezas como las debilidades. Bien, ¿dudas? ¿Alguna otra duda? O sea, más que una pregunta para... Ah, ahí está. No he dicho nada. Sí, ahí básicamente para todos y todas quienes tengan dudas de nuestras sesiones anteriores y no pudieron participar, la idea es que nos escriban, como decía Luis, a nuestro correo electrónico vínculo.egresados@usach.cl, nos comentan en qué sesión participaron y cuál es la sesión que les gustaría revisar, que se haya realizado y nosotros les enviamos el link de revisión. Lo otro, solamente ahí para complementar y no tomarme tanto el espacio, Luis, el tema de las fortalezas y debilidades también lo pueden trabajar en el portal de empleo institucional. Tenemos un par Gracias. de evaluaciones De laborales DISC. ahí que las pueden revisar y de hecho hay una en específica de evaluación de fortalezas. Sí, tienes toda la razón, Marcelo, y efectivamente se me había olvidado que la plataforma está, tienen dos muy buenas herramientas para facilitar ese tema, que es el test DISC y el otro test que tú haces referencia ahora de fortalezas, que te ayuda muchísimo a preparar esas respuestas. ¿De Ahí si acuerdo? quieres después al cierre puedo mostrar un poquito el portal para que vean en qué parte están esas evaluaciones. Sí, perfecto. ¿Alguna otra duda más? Y así le devuelvo la mano a Marcelo. ¿No? Consulta esta número de sesión, ¿cuál es? La 6 o setiva. La 6. Gracias, Marcelo. Eso se escuchaba un poco cortado. Perfecto. Ya. Luis, yo tengo una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que estoy postulando a un programa de graduados ¿Ya? que es un trabajo específico como tal, un proceso súper masivo de postulantes. El otro día nombraban 6.000, 7.000 y quedan solamente 83 o ¿Ya? 86 quedando el último año. Entonces quería saber si es que hay algún tips adicional o alguna herramienta que se pueda utilizar en esos tipos de procesos al momento de las entrevistas, que primero entiendo que son por llamada telefónica y luego ya pasan a una entrevista virtuales o presenciales. Entonces, si es que hay ¿Ya? algún tips adicional, es la única duda que me queda para ese tipo de procesos. En general, siguen la misma lógica de los procesos tradicionales. La entrevista telefónica de alguna manera es un primer filtro para saber si efectivamente calzas con el perfil y luego que es una entrevista que tiende a durar 10-15 minutos telefónicamente y luego esa entrevista, si cumples con el perfil, pasa a la entrevista ya más presencial o virtual para obtener más información. Pero se alinea completamente con todo lo que hemos conversado en el taller, Matías. Ok, ok, gracias Luis. ¿De qué pues? Perfecto. Don Marcelo, le devuelvo el control, agradecido por el tiempo y el espacio y la oportunidad. Y desde ya está disponible, obviamente, la conexión en LinkedIn, tanto mía como de la unidad, para que cualquier información que necesiten, estamos a su disposición. Sí. Eso, voy a dejar acá para que puedas mostrar un poco lo del portal que querías compartir. Sí, Ahí solo está. como para mencionarles acá a los chicos, em, se ve mi pantalla, ¿no? Tengo varias Sí, se cosas, ve. pero aquí ya. Bueno, este es el portal de empleo. Ustedes se inscriben a través de él para participar de estas sesiones, pero para mostrarles dónde están las evaluaciones laborales que les mencionábamos y que también tienen que ver con la pregunta de cómo identificar las fortalezas o las debilidades. Bueno, yo aquí entré a mi sesión personal en esta menú desplegable de la parte superior derecha. Tenemos el perfil, que alguien también me preguntó por aquí, que no sé si participa está participando en la sesión y nos mandó el correo del nivel de completitud o el porcentaje de completitud del perfil. Claro, me decía tengo que tener un magíster probablemente para poder completar al 100. No necesariamente, y un perfil a un 90% ya es un perfil bastante robustecido, y la información básica que se está solicitando ahí está casi completa. Entonces yo también tengo un perfil
a ese nivel de completitud. Y las evaluaciones laborales, tal como les decía, se encuentran aquí. Aquí tenemos la evaluación de fortalezas, es un test que dura alrededor de 20 minutos, así que háganlo con tiempo para que puedan responder ahí a las preguntas que se realizan y les entrega un resultado. En el caso mío, bueno, aquí hay una descripción del test como tal a nivel personal y por último muestra fortalezas o las fortalezas que he identificado según mis respuestas y en mi caso, por ejemplo, me puso que soy analítico, planificación y orden, autoconfianza, orientación a los resultados que escuchaba por ahí de alguien que también lo ponía en su currículum, la perseverancia y una visión. Entonces ahí de repente para no poner habilidades o fortalezas que tal vez no son inventadas, pero sí para poder respaldarlas, la idea es que las puedan identificar a través de este test. ¿Y qué es lo bueno? Que en el portal de empleo ustedes ponen descargar el currículum, ahí donde está ese botón, y si ustedes permiten, sus fortalezas van incorporadas, o sea, según lo que les entregó el test de fortalezas, les aparece ahí en ese apartado del currículum que les entrega directamente el portal de empleo. Y también tenemos la evaluación DISC, que también es una evaluación laboral y que nos pone en un cuadrante de cuáles son nuestras tomas de decisiones, interacción, serenidad y cumplimiento. En mi caso, como no cumplo un rol de jefatura, mi decisión es más baja con respecto al trabajo que estoy realizando, pero sí tengo un alto nivel de interacción, serenidad y cumplimiento con las tareas que se están dando. Esto lo bueno es que, perdón, lo pueden repetir cada 6 meses. La plataforma les va avisando cuándo pueden ir ahí renovando su evaluación. No sé, Luis, si ahí si quieres complementar algo con respecto a esto. Ahí sí, ya. En realidad lo que había comentado antes, estos dos test son súper potentes para poder generar el autoconocimiento y que ayudan bastante a las preguntas de fortaleza y debilidad. Entonces, lo entretenido es que lo miren, lo realicen, crucen la información que les van a proporcionar los tests con lo que ustedes saben de ustedes mismos y de su entorno más cercano, y con eso preparen la respuesta que van a encontrar la pauta en los videos del café cuando hablamos de fortaleza y debilidades. Perfecto, súper. Y solo comentarles para aquellas personas que participaron de esta sesión, el mail que les enviamos después de la realización de cada uno de los talleres va a ir junto con la grabación y va bastante material complementario que les agregué para que puedan preparar sus procesos de entrevistas. Pasamos desde un documento de 35 trucos para triunfar en una entrevista a 2 podcasts también ahí de trabajo grupal, o sea, perdón, de entrevistas grupales y de entrevistas laborales para que también los puedan escuchar. Así que les vamos a enviar harta información ahí que les puede hacer de ayuda. Bien, si no hay más preguntas o alguien ahí en el chat que nos quiera mencionar algo. Creo que no, entonces Creo voy que a parar no. la grabación